Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios egipcio de la destrucción. Capítulo 3. Las ruedas en movimiento. Parte 2. Bam. HNNGH. El dios de la destrucción se vio sorprendido por segunda vez desde su renacimiento, al sentir un fuerte impacto en la parte posterior de una pierna que le hizo temblar los huesos y le arrancó un agudo grito de dolor. Un grito que fue seguido rápidamente por el cederle la pierna lesionada, obligándolo a caer de rodillas. ¿Qué demonios? ¿Ra se acaba de teletransportar detrás de mí? El destructor no pudo evitar preguntárselo mientras sus nuevos sentidos se aguzaban al percibir a quien había aparecido de la nada y lo había golpeado, y sintió lo similares que eran sus presencias. Sin inmutarse, Beerus entrecerró los ojos e intentó responder a aquel ataque furtivo. Pero antes de que pudiera hacerlo por completo, algo fuerte y de una fuerza sobrenatural se enroscó alrededor de su cuello, obligándolo a permanecer en aquella posición tan comprometida. Lo único que consiguió al intentar girar y levantarse para contraatacar fue que lo había enroscado a su alrededor se apretara aún más. Dolorosamente, hasta arrancarle un quejido ininteligible al sentir cómo lo estrangulaban con extrema violencia. Con un parpadeo que hizo una mueca de dolor, su mirada se dirigió hacia abajo mientras, instintivamente, se aferraba a lo que lo tenía tan aprisionado. Era, una cadena dorada y brillante, que simplemente atravesaba el montículo bajo sus pies. ¿Eh? Mi padre solo dice la verdad, Beerus. Y harías bien en recordar el nombre que él me ha dado. Maat. Una voz femenina, que sin duda no era la de Ra, habló desde detrás de él. Y con su pronunciación de Maat, la misma que Ra había gritado, se produjo el mismo efecto en todo el mundo que el que habían causado sus nombres. La energía de nuevos conceptos que se definían para el universo ondeaba sobre él. No tuvo tiempo de asimilarlo, ni de comprender cómo ella había aparecido de la nada, antes de que le encadenaran los tobillos y las muñecas. Le forzaron los brazos hacia atrás y los sujetaron juntos, mientras que sus pies quedaron clavados al montículo, dejándolo completamente expuesto al rodillazo que le impactó en la sien con una fuerza descomunal. El estruendo que resonó hizo que su cabeza se sacudiera violentamente hacia un lado, apenas manteniéndose en pie de rodillas, mientras una onda expansiva hacía que las aguas de Nun estallaran y se dispersaran salvajemente en todas direcciones. RRRNGH. ¿Qué demonios? Beerus gruñó con dolor, sus músculos tensos mientras intentaba romper las cadenas que los sujetaban y contraatacar con indignación. Todo esto mientras se preguntaba de dónde diablos había salido ese recién llegado. Es inútil. La fuerza por sí sola jamás romperá las cadenas que te he impuesto. Exclamó Maa de nuevo. Sus palabras resonaron con autoridad mientras su cabeza era sacudida violentamente de un lado a otro por repetidos latigazos que provenían de lo que él distinguió como una pierna oscura y de piel tersa, golpeándolo por todo el rostro. Cada uno de estos golpes hacía temblar el montículo bajo sus pies y las aguas de Nun se estremecían y temblaban con ondas oscilantes inducidas por el choque, que estallaban y se formaban de nuevo constantemente. Finalmente, otra onda expansiva infernal recorrió a Nun, cuando su cabeza se desplomó y su rostro impactó contra el montículo al sentir lo que pareció un codazo que le golpeó la cabeza con la suficiente fuerza como para dejarle un buen moretón. Aquello no fue nada comparado con el horrible chasquido que resonó en sus oídos bajo la onda expansiva del golpe en la cabeza, seguido de cerca por la intensa y punzante agonía que le subía desde la otra pierna. La que no había sido doblada hasta la rodilla. Al verse el destructor ahora derribado de una manera tan violenta y poderosa, su cuerpo forzado a inclinarse por el impacto, su tobillo, que había estado atado con una cadena e inmovilizado de cualquier forma, se rompió como una ramita. Los dientes rechinaban con tanta fuerza que parecían a punto de quebrarse, presa de una mezcla de tormento y furia. Las cadenas, tensas como una cuerda, lo mantenían clavado en esa posición, a pesar de sus intentos por liberarse y levantarse de inmediato. La presión que ejercían amenazaba con romperle las muñecas y el otro tobillo. Intentaba aplastarlos como una serpiente enroscada aplasta a su presa para asegurarse de que no pudieran escapar. Lo único que pudo hacer fue girar la cabeza para mirar hacia arriba con un gruñido a la recién llegada que se había atrevido a hacerle esto, cuando ella apareció ante su vista. Su semblante casi bastó para que reconsiderara parcialmente la paliza que deseaba darle por lo que había hecho, ya que su figura se veía bellamente resaltada por el fondo de la luz menguante de Ra.
Ella también estaba desnuda. Su piel, tersa e inmaculada, era de un marrón intenso como el mejor chocolate. Sus delicados pies daban paso a unas piernas largas y curvilíneas, con muslos carnosos y caderas finas que enmarcaban unos labios menores vírgenes. Su exuberante cabello era oscuro y lo suficientemente largo como para llegar más abajo de ese punto, ondulando tras ella. Y mientras sus ojos recorrían su vientre plano y sus brazos esbeltos, vio que uno de ellos estaba adornado con dos grandes brazaletes de oro, uno en la muñeca y otro en el bíceps, mientras que el otro solo tenía uno en la muñeca. Todos reflejaban la luz de Ra con un brillo impecable. Sus generosos pechos de copa D, rematados por deliciosos pezones que los hacían parecer exquisitos pasteles, apenas les prestó atención cuando su mirada finalmente se encontró con su rostro. Su rostro juvenil y de forma acorazonada era serio, con labios carnosos y una expresión serena. Una diadema dorada adornaba su cabeza como la realeza, con la forma de un sol estilizado en el centro y joyas de oro colgando a los lados. Sus brillantes ojos dorados eran idénticos a los de Ras mientras lo miraba con frialdad. De ellos emanaba un inmenso poder, mientras sus miradas se clavaban en las ventanas de las almas del otro. Beerus supo en ese instante a quién estaba mirando. Ella no era simplemente una belleza deslumbrante y desnuda que se hacía llamar Ma'at, sino la encarnación viviente de la verdad, el equilibrio y la justicia. Todo ello otorgaba un significado más profundo al orden que Ra encarnaba, casi como si fuera una extensión de él, y parecía ejercer una presión metafísica sobre el caos que formaba parte de su propio ser. Maldito seas, aquí es donde recibirás tu merecido. Le dijo con absoluta convicción. Y en tu derrota, todo lo que eres quedará neutralizado, para que el orden y la armonía reinen con supremacía. En efecto, hija mía. Resonó la voz de Ra en señal de aprobación, antes de que las aguas de la superficie de Nun estallaran cuando él saltó de ellas y aterrizó sobre el montículo frente a Beerus y Ma'at sin una gota de humedad sobre él, y con la cabeza transformada de nuevo en la de un halcón. Cualquier daño que hubiera sufrido lo ocultó bien para parecer fuerte ante ellos, pero incluso desde su posición, el destructor pudo distinguir la leve mueca de dolor que hizo al sujetarse el abdomen de forma no tan sutil. Sus ojos ardían como soles gemelos mientras fulminaba con la mirada a Beerus. Lo mejor es que su influencia se reduzca al máximo, para que lo que has declarado se cumpla. NNRGH. ¿Y quién les dio a ustedes, idiotas, el derecho a decidir eso? Gruñó Beerus a los dos, sintiendo como su furia crecía aún más mientras su aura comenzaba a desprenderse de su cuerpo y hacía temblar las cadenas que lo ataban. No sé de dónde salió tu amiguito, Ra, pero ahora los dos la van a pagar caro. Nadie se mete conmigo como Kirik. De repente, la cadena que rodeaba su cuello se materializó en la mano de Ma'at. La diosa, sin perder un instante, la retiró bruscamente y tiró con fuerza del torso de Beerus por el cuello, mientras su otra mano se posaba firmemente sobre su cabeza, aplastándole las orejas contra ella. Cállate. No permitiré que tu poder se desboque más. Reprendió Ma'at con énfasis, antes de mantener su cabeza inmovilizada con su propia fuerza, mientras simultáneamente tiraba con todas sus fuerzas de la cadena que le sujetaba el cuello. Intuyendo lo que iba a suceder, Beerus le lanzó una mirada feroz. No, tú, Ark. Quebrar. GLLGRK. Un gorgoteo ininteligible salió de Beerus mientras sus ojos parecían girar hacia atrás en su cráneo, su aura chispeaba y su cuerpo se volvía inerte cuando su cuello fue roto salvajemente de tal manera que su cabeza se dobló torpemente cuando Ma'at lo soltó. Entonces, cayó de bruces sobre el montículo, sin mucho éxito, cuando Ma'at aflojó el agarre de la cadena. Su figura quedó inmóvil y sin vida ante los pies de ella y de Ra. Sugiero que se actúe con rapidez, padre, dijo Ma'at dirigiéndose a Ra. ¿Cuál es tu plan para tu enemigo? Ya no volverá a ser completo, respondió Ra con frialdad. Su fuerza reside en su cuerpo, así que lo partiremos en pedazos. Su cabeza, brazos, piernas, el dios con cabeza de halcón se inclinó y tocó sus genitales. Y esto también. Todo debe ser separado de él y arrojado lejos, Anun, atado para siempre con tus cadenas irrompibles, para que jamás vuelva a ser completo. Al oírse estas palabras, algo se agitó en el lejano mar de Nun. Un sonido distante, como un siseo, fue ahogado por el zumbido del poder de Ra y, por lo tanto, pasó desapercibido para quienes estaban en el montículo. Entendido, asintió Ma'at. Su expresión permaneció inmutable mientras agitaba una mano y ordenaba a sus cadenas que se movieran y voltearan a Beerus. El destructor permaneció inmóvil, aparentemente sin vida, tendido boca arriba, con brazos y piernas extendidos, listos para ser cercenados.
¿Desearías que tu hija cometiera el acto? ¿O desearías hacerlo tú mismo? Preguntó a su padre mientras alternaba la mirada entre él y el destructor inmóvil. De las manos de Ra emanaba una luz que, al extenderlas, se concentró en formas distintas gracias a su voluntad, creando algo nuevo al desear separar en pedazos el cuerpo de su oponente. Lo que surgió de la luz al desvanecerse, convirtiéndose en un brillante aura dorada a su alrededor, fueron dos espadas que parecían de bronce reluciente. Ambas medían 60 centímetros de largo, con una empuñadura que terminaba en una hoja en forma de hoz afilada como una navaja por ambos lados. En esto nos uniremos como uno solo, dijo Ra a su hija, ofreciéndole una de las espadas, que ella tomó obedientemente sin dudarlo mientras ambos se arrodillaban ante su cuerpo. Con esta espada le cortaré las piernas y lo que hay entre ellas. Yo personalmente le cortaré los brazos y la cabeza con la mía. Sí, padre, asintió Maat. Su expresión se endureció y se concentró mientras sus ojos se fijaban en sus objetivos, de entre los cuales escogió rápidamente al primero para separarlo de él. Sus considerables genitales. Mientras tanto, Ra tomó primero la cabeza y la sujetó por el cráneo con la mano libre, justo cuando su hija agarró el pene de Beerus y lo levantó por la punta, apretándolo con fuerza en la palma de la mano. El padre inclinó la hoja curva hacia el cuello mientras las cadenas que lo rodeaban se dispersaban, mientras que la hija inclinó la suya por debajo de sus testículos para cortar limpiamente los testículos y el pene de un solo golpe. Ninguno de los dos se percató de la enorme sombra que aparecía ahora sobre la superficie del Nun, a lo lejos, ni de los ojos rasgados y rojo sangre que los observaban a través del agua con intenciones maliciosas. Lo que sí notaron, sin embargo, fue lo que sucedió justo cuando sacaron las cuchillas en un intento de desmembrar al destructor. ¡Zas! Grieta. Para sorpresa y conmoción de ambos, una aura más oscura y opresiva emanó repentinamente del cuerpo de Beerus justo cuando sus espadas tocaron su piel. En ese instante, fueron repelidos con tal fuerza que los hicieron retroceder y los lanzaron fuera del montículo. ¿Qué? Exclamó Ra con los ojos muy abiertos, al igual que su hija, mientras ambos presenciaban cómo el aura se convertía en un pilar densísimo de energía mágica de un púrpura oscuro que se elevó a una distancia inconmensurable y consumió el montículo. La fuerza descomunal que contenía hizo resonar el inmenso mar de Nun. A pesar de que semejante pilar lo cubría, Ra pudo distinguir una silueta en su interior. Una figura con la cabeza ladeada que se irguió de inmediato antes de ponerse en cuclillas. Las cadenas que una vez lo ataron se desvanecieron y volvieron a la nada de donde habían surgido. «Oh, ahora sí que la has liado», exclamó Beerus con puro veneno, una ira potente que emanaba de cada sílaba mientras su voz se distorsionaba por un instante, tornándose diabólica. ¿Te atreves a pensar que puedes humillarme así, y salirte con la tuya? NNGH. El mundo habría estado mejor si te hubieras entregado a nosotros allí, ser inmundo. Replicó Maat con los dientes apretados y el ceño fruncido, mientras sus ojos brillaban con un dorado intenso y una docena de cadenas doradas surgían tras ella. Cada una con una punta afilada como una lanza e imbuida de una magia aún mayor que las anteriores, ya que concentraba en ellas todo su poder. Extendiendo el brazo hacia el pilar de energía, todos obedecieron su orden y se lanzaron con precisión milimétrica, golpeando simultáneamente la energía oscura de Beerus. Su intención era penetrarla y destrozar al dios que habitaba en ella. Se formaron ondas donde impactaron, y chispas doradas y púrpuras oscuras se mezclaron y volaron salvajemente mientras empujaban contra el pilar. Lucharon contra sus defensas con todas sus fuerzas. La voluntad de Maat contra la de Beerus, mientras la primera apretaba los dientes con concentración. Ra, sin querer dejar que su hija hiciera todo el trabajo, cargó energía y disparó un rayo de luz solar sagrada directamente desde su mano libre. La explosión, al impactar contra el pilar, se expandió lo suficiente como para ocupar casi todo el espacio entre las cadenas, creando además un efecto de onda. Dicha onda se fusionó con las demás y aparentemente debilitó el pilar, que comenzó a menguar. Las afiladas puntas de las cadenas de Maat empezaron a abrirse paso a través de la energía oscura. Y a medida que se acercaban a la figura inmóvil de Beerus, la explosión de Ra también comenzó a repeler la sección del pilar contra la que había impactado, acercándose así también a Beerus. Parecía una conclusión inevitable que juntos vencerían al destructor y lo derrotarían con sus ataques conjuntos. Justo cuando ambos ataques estuvieron a escasos centímetros de él, Beerus cerró los ojos momentáneamente mientras tomaba aire, una bocanada que no sirvió para calmarlo ni un poco. En ese instante, sus ojos se abrieron de golpe y brillaron con un carmesí aterrador, de aspecto demoníaco, que atravesó por un breve instante el pilar de color púrpura oscuro que lo rodeaba.
Con las manos ampliamente extendidas, Beerus lanzó un rugido ensordecedor que resonó y pareció distorsionar la realidad misma. ¡Ah! Al instante, Maat y Ra sintieron un terror inexplicable y, por instinto, se pusieron en guardia. Ambos envolvieron sus aulas doradas para protegerse, mientras una ola de destrucción emanaba del pilar de energía que Beerus emitía. Una ola que erradicó las cadenas y el rayo de luz solar al mismo tiempo. La ola penetró profundamente el cuerpo elemental e infinito de Nun, empujando las aguas hacia abajo y hacia atrás mientras azotaba a Ra y a su hija. Ambos permanecieron firmes y capaces de resistir por completo el poderoso empuje, de naturaleza tanto física como metafísica. Prueba de ello fue la aniquilación de sus ataques y cómo el espacio mismo se plegó a su alrededor como papel. Mejor así, ¿eh? Se burló Beerus con furia, su voz distorsionada resonando en la onda expansiva que enviaba y canalizando su ira. Pues bien, lamento decepcionarte, pero... De repente, con una velocidad que ella no anticipó, Beerus se plantó frente a Maat. El pilar de energía aún no se había disipado por completo cuando la alcanzó con el brazo extendido hacia atrás y el cuerpo resplandeciendo con un malévolo color púrpura oscuro que contrastaba con su dorado tono. Los ojos de Maat se abrieron desmesuradamente por segunda vez, presa del pánico. Reaccionó demasiado tarde cuando la palma de Beerus golpeó su hermoso rostro con tal fuerza que le aplastó la nariz al instante, mientras su cabeza se sacudía violentamente hacia atrás. 2 chorros de sangre dorada brotaron de sus fosas nasales destrozadas, pero se desvanecieron rápidamente en el espacio que las separaba del dios de la destrucción. No pienso rendirme jamás ante tontos como tú. Exclamó el destructor, recuperando su voz normal mientras resonaba por todo el universo primigenio. Aunque desconcertada, Maat gruñó e hizo aparecer más cadenas doradas que se aferraron con fuerza a los brazos y el torso de Beerus, presionando los primeros contra los costados del segundo. Y con él aparentemente inmovilizado de nuevo, aunque solo fuera por un instante, contraatacó con un golpe descendente de su espada curva, buscando clavársela en el cráneo. Ra estaba con ella, empujando hacia adelante para atacar desde un lado y cortarle el cuello. A pesar del efecto debilitador que ejercían sobre él, el poder de Beerus resurgió con fuerza y rompió de nuevo las cadenas que lo ataban. Y con su libertad asegurada, esquivó hacia un lado para evitar el alcance de ambos ataques. Un ataque al que Maat y Ra se habían excedido claramente, pues, sin un objetivo al que golpear, ambos tropezaron hacia adelante impulsados por su propia fuerza. El destructor detuvo rápidamente a Maat con un rodillazo al pecho que la hizo jadear y la mandó a retroceder una docena de metros, lo que le dio tiempo suficiente para ocuparse de Ra con un codazo giratorio a la mandíbula. Un codazo que lo hizo retroceder igual de lejos, y quizás aún más, al quedar bizco y tambalearse por un instante. Una vez más, las cadenas lo envolvieron, y vaya si estaba harto de ellas, en concreto alrededor del cuello, los brazos y las piernas. Estas últimas estaban sujetas entre sí, mientras que los brazos le eran forzados a la espalda, y la cadena que rodeaba su cuello se usaba para estrangularlo y tirar de él hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Justo dentro del alcance de Maat, que volvió a blandir su espada con la esperanza de partirle el cráneo en dos. ¡Qué totalmente predecible! Girando la cabeza con un gruñido de desagradable esfuerzo, el destructor abrió las fauces de par en par y, con un estallido de su poder para derrocar el dominio de Maat, mordió la hoja curva justo cuando ésta se abalanzó sobre él. Maat jadeó incrédula al ver cómo sus afilados dientes hacían añicos la hoja, lanzando los fragmentos rotos inútilmente lejos. La diosa retrocedió tambaleándose y miró con ojos desorbitados lo poco que quedaba, antes de volver a la realidad cuando Beerus gruñó y se liberó de la mayor parte de sus ataduras. Su aura se intensificó violentamente a su alrededor mientras los fragmentos de la cadena se desvanecían en la nada. Todas menos la que rodeaba su cuello, sujetada por Maat. El destructor la usó para tirar bruscamente de su cuello, atrayendo su cuerpo aturdido hacia adelante, y le asestó un puñetazo en el vientre. El golpe fue tan profundo que casi la atravesó, mientras ella escupía sangre que se desintegraba al instante y se doblaba sobre su miembro. Solo entonces se rompió la cadena que llevaba alrededor del cuello, y al verse ella vulnerable ante él, Beerus le mostró la misma misericordia que ella le había mostrado a él. Eso es nada en absoluto. Con un grito de guerra, Beerus comenzó a golpearla con una combinación de puñetazos y patadas al rostro y torso. Cada golpe producía una onda expansiva que emanaba de su cuerpo tembloroso y convulso, mientras la zarandeaba de un lado a otro. Sus puñetazos, golpes de karate, palmadas y patadas ocasionales le sacudían la cabeza como una bola de pinball, y cada golpe al cuerpo la hacía tambalearse.
Intentó defenderse durante el ataque, pero fue inútil. Sus movimientos eran torpes y predecibles para él, por lo que cualquier defensa que intentara montar era fácilmente esquivada. Y cuando intentó usar de nuevo sus molestas cadenas, estas fueron destrozadas por el poderoso aura de Beerus. El ataque contra ella solo cesó cuando Beerus sintió a Ra detrás de él, con la intención de partirlo en dos, mientras él estaba aparentemente distraído golpeando a la hija igualmente tonta del buzón. El dios con cabeza de halcón solo recibió un golpe en la barbilla por su osadía, cuando Beerus giró su cuerpo hacia abajo y blandió su pierna hacia atrás como un cuchillo de carnicero. El ataque hizo que la cabeza de Ra se sacudiera hacia atrás y lo aturdiera el tiempo suficiente para que Beerus girara su cuerpo como un tornado y le estampara la planta del pie en el pecho, ahora hundido, lanzándolo hacia atrás con una onda expansiva similar a un estampido sónico. Unos brazos ágiles rodearon entonces su cuello y lo inmovilizaron con una llave de estrangulamiento por la espalda, apretando con todas sus fuerzas con una presión inmensa. Tú, no ganarás. Siseó Maat cerca de su oído, mientras sus torneadas piernas se enroscaban alrededor de su cintura para asegurarse de estar aferrada a él con la mayor fuerza posible. ¿Qué ocurre? ¿Has perdido la fe en esas cadenas? Le preguntó Beerus con sorna, mientras lo estrangulaba. El dios con cabeza de gato la observaba de reojo, viendo el resultado de su obra en sus rasgos, antes tan hermosos. La habían reducido a una masa informe y llena de bultos, con restos de sangre quemada esparcidos por todas partes. Un ojo había quedado cerrado a la fuerza por el golpe, mientras que el otro estaba entreabierto con un ojo morado muy feo. NNRRGH. Cállate, inmundo. Le gruñó mientras intentaba aplastarle la tráquea. Justo en ese momento, como era de esperar, sus cadenas aparecieron de la nada frente a él con puntas afiladas como lanzas, lanzándose sin perder tiempo para atravesarle los ojos, el pecho y el vientre. Otra oleada de energía destructiva emanó de Beerus cuando las cadenas se acercaron, y aunque Maat la resistió y mantuvo su agarre sobre él, sus cadenas fueron destrozadas una vez más. Los restos chispeantes fueron dispersados como las turbulentas aguas de Num bajo ellos, creando olas inmensas a su alrededor, mucho mayores que cualquier cosa que los océanos o mares de cualquier planeta pudieran producir. Entonces el destructor la agarró de un brazo cerca de la muñeca, lo que provocó que Maat intentara apretar aún más su agarre como medida preventiva para evitar que él se lo quitara. Un esfuerzo inútil. Porque cuando alzó la otra mano con el índice y el corazón juntos, la golpearon con precisión en el hombro y el antebrazo, seguido de un breve y pequeño estallido de energía púrpura oscura. Maat dejó escapar un grito de sorpresa al sentir cómo su brazo se entumecía por completo. Cualquier intento de sujetarlo se volvió inútil, pues Beerus retiró su brazo de su cuello con suma facilidad. Con otro movimiento brusco de su cuerpo, Beerus la arrojó lejos de él por el brazo, casi arrancándoselo de la articulación. Y entonces, mientras la ponía boca abajo, él se abalanzó sobre ella y le propinó una patada giratoria en el esternón. El golpe la hizo abrir la boca de par en par con un gorgoteo, antes de que su cuerpo saliera disparado hacia atrás a una velocidad asombrosa. Una onda expansiva, similar a un estampido sónico, quedó tras de sí mientras se alejaba a toda velocidad. Beerus la observó arrasar ola tras ola, destrozándolas hasta que finalmente se estrelló contra el cuerpo elemental de Nun, dejando tras de sí un imponente geyser de kilómetros de altura que partió brevemente las olas ondulantes en dos. Estúpida chica, gruñó Beerus, parpadeando para borrar cualquier rastro de rojo de sus ojos antes de que sus sentidos detectaran una presencia familiar que se acercaba rápidamente. Entonces, con la rapidez de un rayo, Beerus se lanzó hacia un lado para evitar el haz de luz que cayó sobre el lugar donde había estado, abriendo un profundo agujero en la masa acuosa de Nun. El destructor centró entonces toda su atención en Ra, quien apareció de repente prácticamente a su lado. El dios con cabeza de halcón blandió su espada contra su cabeza con un grito de guerra. Una de las manos del destructor se extendió para sujetar la muñeca de Ra e inmovilizar su brazo. La hoja resplandeciente apenas rozaba su cabeza. Su calor chisporroteaba y oscurecía el interior de sus largas orejas. La represalia de Beerus fue tan rápida como brutal, hundiendo su otro puño profundamente en el abdomen de Ra. Lo suficientemente profundo como para sentir el crujido de las costillas del dios con cabeza de halcón bajo el peso de su mano cerrada, mientras este jadeaba y escupía sangre dorada que salpicó y vaporizó el rostro de Beerus, antes de que su cuerpo se doblara sobre su brazo extendido. Y eso fue solo el principio, pues Beerus lo desarmó rápidamente al sentir que su agarre flaqueaba, antes de estamparle el pomo en la cabeza con tanta fuerza que le fracturó el cráneo.
El golpe casi hizo que Ra diera una voltereta al caer. El destructor no dudó en agarrarlo por la cabeza y levantarlo de un tirón para propinarle un rodillazo ensordecedor en la cara que le crujió el pico y se lo torció. A continuación, le dio un codazo en el pecho que lo dejó sin aliento, otro rodillazo en el estómago, un gancho a la mandíbula que le sacudió la cabeza hacia atrás y, finalmente, una patada giratoria a la sien. Ra logró esquivar el último ataque, aunque por muy poco. Y al ver lo que creyó una oportunidad, con la espalda de Beerus al descubierto, apretó el puño y lo cubrió con lo que parecía un minisol mientras se impulsaba hacia adelante. Su intención era estrellarse contra la columna vertebral de su oponente y abrirle un boquete en el abdomen. Beerus, a pesar de su habilidad y experiencia, aprovechó la oportunidad y controló a la perfección el giro de su cuerpo. Se inclinó lo justo para esquivar el ataque de Ra, cuyo rayo de luz solar abrasadora impactó contra el objetivo, rozando apenas la piel de su espalda. Con la guardia baja, el dios de cabeza de halcón y ojos desorbitados quedó completamente expuesto al golpe de talón que Beerus le asestó en la barbilla, haciéndole retroceder la cabeza y desorientándolo. Su ataque explosivo se desvaneció al instante cuando Beerus se giró y le hizo pagar por su exceso de confianza, volviéndole su propia espada robada. La espada descendió con toda la fuerza que Beerus pudo infundirle, su luz dorada transformándose en un púrpura oscuro y amenazador al henderse en el brazo extendido de Ra justo debajo del codo. La afilada hoja atravesó la piel y la carne, y luego cortó el hueso como un cuchillo caliente la mantequilla. ¡Ac! Aulló Ra de dolor y agonía, retrocediendo instintivamente en estado de shock al sentir que casi la mitad de su brazo era cercenado. El miembro cercenado cayó a las aguas de Nun con un chapoteo que Ra sintió más fuerte que cualquier impacto que hubiera sentido hasta entonces, mientras se aferraba a lo que quedaba. Del muñón brotó brevemente sangre dorada antes de que se quemara rápidamente y la herida se convirtiera en vapor mientras Ra la miraba atónito. «Tú». Tartamudeó Ra horrorizado, antes de clavar la mirada en Beerus con odio. «¿Cómo te atreves?» «Cállate. Tú y tu estúpida hija estaban a punto de hacerme pedazos hace un momento, ¿no? Si acaso, acaban de recibir su merecido, en mi opinión», replicó Beerus con furia, apuntándole con su espada. «Perviertes a Maat con tu lengua, osando hablar de lo que jamás podrías comprender como mi opuesto», reprendió Ra con igual furia. Sus ojos brillaban como soles gemelos para acentuar su indignación, mientras materializaba otra espada idéntica a la que Beerus había tomado, antes de abalanzarse vengativamente sobre el destructor. Sonido metálico. El dorado se encontró con el púrpura oscuro al chocar sus espadas, y chispas espirituales volaron. Ra atacó con furia desde varios ángulos, haciendo retroceder a Beerus mientras intentaba hacerlo pedazos, solo para que su oponente bloqueara y desviara hábilmente cada uno de sus golpes, sin importar cuán numerosos y feroces se volvieran. NRGH. Hubiera sido mejor, HNGH. Si te hubieras dejado tratar, GRRGH. Porque lo que tu alma representa, se opone a lo que el mundo necesita para convertirla en algo más allá de la apariencia de Nun, y eso es la creación entrelazada con el orden. Ra escupió con una convicción tan sincera en sus propias palabras que solo enfureció aún más a Beerus, antes de que una luz comenzara a brillar a través del muñón de su brazo mientras chocaba espadas y se empujaba contra el ser con cabeza de gato. Eso fue todo lo que Beerus necesitó para darse cuenta y apartarse de un salto cuando un rayo de luz concentrada y abrasadora surgió de su muñón. El rayo iluminó aún más las aguas turbulentas y distantes de Nun con una potencia que habría derretido el torso del destructor si se hubiera dejado alcanzar. Beerus pagó a su enemigo con un tajo de su espada que le abrió una profunda herida en el costado, dejando al descubierto su carne dorada interior y provocando un fuerte chorro de sangre que se evaporó rápidamente como el resto. Ra gruñó de dolor pero se negó a gritar esta vez. En lugar de eso, concentró su energía en retorcerse a sí mismo y a su brazo, arrastrando consigo su rayo de luz que aún emitía un potente disparo. Beerus se agachó de inmediato para evitar que le derritiera la cabeza, y luego se vio obligado a retroceder aún más rápido para evitar los dos rayos de luz que salieron disparados a través del rayo más potente de los ojos de Ra. Los láseres, en lugar de penetrar en el agua de Nun, la hicieron hervir, alcanzando profundidades insondables con su poder y calor. Tras extinguir él mismo las explosiones, Ra canalizó poder hacia su espada, haciéndola cada vez más brillante mientras la recubría de un fuego de aspecto celestial, antes de blandirla una y otra vez desde distintos ángulos. Cada tajo desataba un arco de energía incandescente y abrasadora que se precipitaba hacia Beerus, capaz de incinerar incluso al planeta más resistente con tan solo la proximidad, sin mencionar el simple contacto.
Beerus se contorsionó y giró su cuerpo de mil maneras para esquivar con gracia cada ataque, sin importarle el dolor que le producían al rozarlo, mientras avanzaba. El destructor pronto volvió a estar a su alcance justo cuando Ra bajaba su espada para asestarle un tajo descendente que lo partiría en dos. Beerus no alzó su espada. En cambio, extendió la mano hacia la espada afilada. Su palma y dedos quedaron casi completamente envueltos en una miasma negra. Una miasma que, para asombro de Ra, luchó contra la espada y la extinguió, sofocando así las llamas y la luz, justo cuando Beerus la detuvo en pleno tajo. HGGKH. Un gorgoteo de dolor escapó de los ojos desorbitados de Ra, mientras Beerus, sin perder tiempo, clavaba su espada en el vientre desprotegido del ser con cabeza de halcón. La espada penetró lo suficiente como para atravesarle la espalda con un repugnante SLLRRCH. Cuanto más hablas, más tonto pareces, le gruñó Beerus con el ceño fruncido, dejando ver sus afilados dientes. Puede que encarnes la creación, pero si me preguntas, claramente necesitas un dominio de la inteligencia, dada tu escasa inteligencia. ¿Qué? Ra tosió, la confusión mezclándose con el tormento, la ira y la indignación mientras la sangre se acumulaba en su boca. Antes de la creación, viene la destrucción, recitó Beerus con firmeza. Tales palabras eran una realidad para él, mientras fulminaba con la mirada el alma de Ra. Si tuvieras un mínimo de inteligencia, lo habrías entendido desde el momento en que pronuncié mi nombre, en lugar de creerte las patrañas que te inventaste para provocarme. Una pelea que, dicho sea de paso, jamás podrías ganar. Tras pronunciar esas últimas palabras con ferocidad, el destructor retrocedió y le asestó una patada brutal en el pecho a Ra. El golpe lo lanzó a toda velocidad, con la hoja aún clavada, proyectándolo a una velocidad superlumínica y un grito de dolor. Su cuerpo, como el de su hija, atravesó varias olas antes de desaparecer bajo las aguas de Nun. Un geyser de igual magnitud que el de Maat marcó su punto de descenso. Solo por un momento, Beerus por fin respiró hondo. Un leve gruñido de fastidio escapó de sus labios mientras se inclinaba y levantaba la pierna, tocándose con los dedos el tobillo antes aplastado y llevándose una mano al cuello para masajearlo. Ambos eran ejemplos claros de su nuevo poder. Las debilitantes heridas que le había infligido Maat habían sido destruidas por su voluntad una vez que la hubo fortalecido lo suficiente como para vencer la voluntad de ella, que había intentado mantenerlas. Solo había podido lograrlo consiguiendo mantenerse consciente a pesar de tener el cuello roto, y estando dispuesto a confiar en su nueva intuición como un dios en ese lugar. No tenía ni idea de si podría hacerlo con la misma eficacia si hubiera quedado inconsciente. Su voluntad probablemente habría sido demasiado fuerte como para anularla en tal caso hipotético, y eso lo habría dejado hecho pedazos ahora mismo. Por otra parte, quizás también conservó la capacidad de aprovechar la pseudo forma del ultra instinto que había logrado alcanzar bajo la guía de Whis incluso con su reencarnación, y podría haber contado con eso para ayudarlo en tal hipotético caso. En cualquier caso, no le interesaba averiguar cuál de las dos opciones era la correcta en esa situación, ya que no tenía intención de repetir ese momento de debilidad. Jamás. Dicho esto. Maldita sea. Maldita sea. Aunque destruí las heridas, aún duelen muchísimo. Refunfuñó, sintiendo un dolor considerable en los huesos que la hija de Ra le había roto, de alguna manera. Un dolor tan intenso que le resultaba sumamente desagradable girar la cabeza o el pie, lo cual era, cuanto menos, frustrante. Ja. Esa perra definitivamente recibirá lo peor de mí cuando vuelva a aparecer ante mí, juró con desprecio. El hecho de haberla descuidado antes apenas lo había satisfecho. Necesitaba darle una paliza mucho más fuerte antes de poder sentir una satisfacción plena. Y solo entonces vería si podía destruirla por completo para acabar con ella, ya que ciertamente no estaba de humor para la misericordia. Hablando de ella, ¿no habría pensado que ya habría vuelto con él? Sí, le había asestado un golpe contundente que la hizo volar por los aires, pero dudaba que fuera lo suficientemente fuerte como para dejarla fuera de combate dada su fuerza, incluso teniendo en cuenta el daño previo que había sufrido. Y sin embargo, ni siquiera ahora había señales de que ella fuera a regresar con él en busca de venganza. Resulta extraño, teniendo en cuenta lo entusiasta que se había mostrado. Lo único que encontraba ahora era un silencio sepulcral mientras regresaba al montículo que, sorprendentemente, había resistido su arrebato de poder sin sufrir daños. De alguna manera, ese silencio lo inquietó, aunque solo fuera ligeramente. Y no sabía por qué. Beerus entrecerró los ojos, intentando agudizar sus sentidos para localizarla en caso de otro ataque por sorpresa.
Pero fue entonces cuando sucedió. Se repitió el mismo efecto que se produjo cuando él o sus dos adversarios pronunciaron sus nombres. El universo mismo reconoció que se le definían nuevos conceptos. Pero eso no era todo. Para dos conceptos que ya estaban definidos, él podía sentir de inmediato que ahora estaban encarnados y personificados por partida doble. Conceptos que él había definido con la pronunciación de su nombre. De repente, las aguas de Nun se oscurecieron. El mar primigenio se tornó de un negro azabache ante sus propios ojos, sin importar hacia dónde mirara. Cuando la contempló, fue como mirar al abismo. Un aura vil se filtró entonces a través de la superficie negra e impactó a Beerus lo suficiente como para ponerlo inmediatamente en alerta, mientras una presencia completamente nueva se daba a conocer al mundo. Algo salió volando hacia Beerus desde las oscuras aguas de Nun. Su forma era completamente borrosa. Retrocediendo un paso, Beerus observó cómo se estrellaba contra uno de los lados del montículo con tanta fuerza que hizo temblar el mundo mismo. Una mirada hacia abajo reveló que la figura no era otra que Maat, quien estaba acurrucada con los ojos cerrados, agonizando y en una situación mucho más desesperada que la que él la había dejado. Tenía una enorme herida punzante en el abdomen. Una que le llegaba hasta la columna vertebral y parecía haber sido causada por un diente especialmente afilado. También le faltaba una pierna. La extremidad había sido arrancada de forma espantosa en lo que sin duda debió ser una lucha, dejando un muñón en la parte inferior del muslo con trozos de carne y tendones colgando. Su piel morena también se había vuelto mucho más pálida, y cada segundo tenía un aspecto más enfermizo, como si hubiera estado envenenado. Fue lo primero que le vino a la mente mientras la miraba fijamente, después de haber visto lo que algunos venenos especialmente potentes le hacían al cuerpo durante sus largos años de vida. Y sin duda había recibido una dosis terrible de ello. Del tipo que requeriría una resistencia naturalmente fuerte para combatirla. Entonces apareció ante él una sombra gigantesca sobre la superficie del agua, y cómo pudo haber aparecido eso cuando las aguas estaban completamente oscuras era algo que solo podía atribuir a la magia. Vio los ojos rasgados y carmesí que lo miraban fijamente a través de ellos. Luego se oyó un siseo que parecía resonar desde todas partes y desde ninguna a la vez. Lo que fuera que acechara en las profundidades, entonces emergió de ellas. Beerus observó cómo lo hacían, con los ojos algo abiertos, mientras se impulsaban desde el cuerpo de Nun y se mantenían de pie sobre la superficie como si fuera tierra firme. Una serpiente. Una de proporciones descomunales que se enroscaba sobre las aguas de Nun. Su cuerpo escamoso era casi tan oscuro como el mar ennegrecido, con un vientre gris plateado, y tan largo que incluso con la mitad enrollada debajo, su cabeza descomunal seguía elevándose kilómetros por encima de donde estaba Beerus. Su cuerpo desenrollado tenía también más de medio kilómetro de ancho en total, sin contar su carnosa capucha. Hablando de eso, su capucha carnosa, como la de una cobra, estaba completamente extendida. Una señal de que estaba lista para atacar a la menor provocación. Las fauces de la serpiente estaban cerradas, pero dado su enorme tamaño, no dudaba de que la criatura podría engullir montañas enteras si quisiera. Su expresión era difícil de descifrar, pero la intensidad de su mirada hacia él era inconfundible. La serpiente no necesitó dirigirle la palabra para presentarse, pues él ya conocía su nombre y lo que representaba, incluso sin que se lo mencionaran. Como un instinto divino. No sé de dónde vienes, pero si vas a atacarme, hazlo de una vez. Porque ya no tengo paciencia para lidiar con idiotas, dijo Beerus a la serpiente colosal con el ceño fruncido. Sorprendido por su repentina aparición, pero para nada temeroso. La serpiente entrecerró los ojos como si lo estuviera evaluando. Mientras tanto, Beerus adoptó una postura con naturalidad, preparado para cualquier cosa que la serpiente gigante pudiera intentar. Estaba más que preparado para enfrentarse a un tercer oponente, si fuera necesario. Tras un instante, la cabeza de la serpiente bajó hasta que su rostro quedó justo al lado del suyo. Sus grandes ojos lo miraban fijamente, clavados en los suyos, más pequeños. Y luego. Emitió otro siseo. Un siseo del que Beerus pudo percibir la alegría, lo que lo tomó por sorpresa. Sobre todo porque no detectó ningún indicio de hostilidad por parte de la serpiente. Aunque eso palideció en comparación con la sorpresa que sintió cuando la gran serpiente esbozó una sonrisa. Una sonrisa llena de cariño, antes de cerrar los ojos y empezar a acurrucarse contra él. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», exclamó Beerus con una incredulidad casi cómica, retrocediendo mientras la criatura se restregaba contra él. «Para. Padre
exclamó la serpiente con voz fuerte y fervorosa, su siseo resonando por doquier con un tono tan agudo que resultaba imposible discernir si era macho o hembra. Regocíjate. Pues tu hijo Apophis ha venido a ayudarte en tu empresa. NRRGH. No necesito tu, espera, ¿qué? Los ojos de Beerus se abrieron desmesuradamente al comprender cómo lo había llamado la serpiente. Un momento. ¿Cómo me has llamado? Padre Aaaa. Porque eso es lo que eres para mí. Respondió la serpiente con un siseo de adoración mientras su lengua bífida se deslizaba fuera de su boca y se meneaba con placer. Aquel cuya sangre me dio a luz en las aguas de Nun. La mandíbula del destructor se desencajó ante aquella información tan absurda. Ven. Dijo la serpiente mientras se alejaba de él con ojos grandes e inquietantes, llenos de malicia. Derrotemos juntos a nuestros adversarios y asegurémonos de que el orden jamás venza al caos. Sin esperar respuesta, la serpiente bajó la cabeza y abrió las fauces. Maa dejó escapar un grito desesperado cuando la serpiente la engulló. La diosa intentó con todas sus fuerzas mantener la boca abierta con la pierna que le quedaba y el único brazo que podía usar, pero fue inútil. Su grito se apagó cuando la serpiente alzó la cabeza, elevándose kilómetros por encima del montículo, y cerró las fauces de golpe, tragándola por completo. La silueta de su cuerpo, que gritaba, se asomó brevemente por su cuello, antes de desaparecer de la vista. Primero tu hija y luego tú, Ra. Bramó la serpiente, un aura de pura oscuridad cubriendo su ya oscura figura. Mi padre y yo nos aseguraremos de ello. El mundo permanecerá como está. Y así fue como Apophis, encarnación y personificación del caos, la destrucción, la oscuridad y el mal, se sumergió en las aguas de Nun para cazar y devorar también a Ra. Todo para asegurarse de que el universo jamás avanzara más allá del estado en que se encontraba. Mientras tanto, Beerus permaneció de pie sobre el montículo en el que había renacido, con una expresión de puro desconcierto ante el repentino giro que habían dado los acontecimientos. Por segunda vez desde su renacimiento, el destructor se quedó completamente mudo cuando una explosión resonó en la distancia, anunciando el comienzo de una nueva batalla. La luz se enfrenta a la oscuridad.